Detrás del brillo casi virtuoso del perfeccionismo se esconde un miedo tan profundo como poco comprendido. El miedo al propio poder. Muchos creen que ser perfeccionista es un signo de disciplina, compromiso con la excelencia o incluso un alto estándar moral. Después de todo, la sociedad tiende a aplaudir a quienes no aceptan nada menos que lo mejor. Pero ¿qué pasa si todo esto es solo una ilusión? ¿Y si detrás de esta búsqueda incesante de la perfección no hay una fortaleza, sino una debilidad, una estrategia inconsciente para evitar enfrentarse a algo mucho más aterrador, el verdadero potencial que cada individuo lleva dentro de sí? Para Carl Gustav Jung, el perfeccionismo no es necesariamente una virtud. Según el psiquiatra suizo, puede tratarse de un sofisticado mecanismo de autosabotaje. La mente humana, dice Jung, crea máscaras, las llamadas personas, para ocultar partes del yo que teme exponer al mundo. Y en muchos casos, el perfeccionismo es precisamente esa máscara. Una fachada impecable que protege al individuo no solo del juicio externo, sino sobre todo del terror de tener que asumir la responsabilidad de su propia grandeza. Imagínese a alguien que sueña con escribir un libro, lanzar un negocio, cambiar de carrera o incluso hablar en público. Esta persona pasa años estudiando, planificando, ajustando cada detalle. Pero nunca empiezan. Nunca dan el primer paso porque siempre hay algo que aún no es lo suficientemente bueno. El texto no es perfecto. El plan no es sólido. La idea aún necesita ajustes. Y así pasan los días, los meses y los años. En este caso, el perfeccionismo no tiene que ver con la calidad. Se trata del miedo. Miedo al fracaso, por supuesto, pero un miedo aún más profundo al éxito, porque, como observó Jung, el éxito trae consigo una dolorosa revelación de que uno podría haber hecho mucho más mucho antes. El perfeccionismo crea un estado de parálisis elegante. El individuo no se mueve pero parece ocupado. Siempre están trabajando en algo, siempre mejorando un detalle. Y mientras tanto, evitan afrontar la pregunta más peligrosa de todas. ¿De qué soy realmente capaz? Porque la respuesta a esa pregunta no solo es grandiosa, sino también aterradora. Descubrir el propio poder también significa tener que mirar el tiempo perdido, las oportunidades desperdiciadas y la responsabilidad que conlleva la propia fuerza. Jung afirmó que la sombra, la parte inconsciente de la psique donde residen los deseos, los miedos y los potenciales reprimidos, a menudo incluye precisamente esta grandeza no reconocida. Y cuando alguien lo mantiene oculto, crea justificaciones aceptables para no lanzarse al mundo. El perfeccionismo es uno de los rasgos más valorados socialmente. Es mucho más aceptable decir, no he empezado porque quiero que sea perfecto que admitir, no he empezado porque tengo miedo de lo que podría llegar a ser. En este video se explorará esta tesis en profundidad. La idea de que el perfeccionismo no es un rasgo noble, sino una forma disfrazada de permanecer pequeño, protegido y, sobre todo, alejado del dolor de abrazar el propio poder. Será un viaje a través de los pensamientos de Jung, los laberintos de la sombra y los mecanismos inconscientes que mantienen estancadas a millones de personas, aunque parezcan esforzarse más que los demás. Y, sobre todo, será una invitación a cuestionar la peligrosa creencia de que la perfección es el camino hacia la libertad cuando, de hecho, puede ser la más hermosa de las cárceles. Porque al final quizá la pregunta no sea por qué quieres ser perfecto sino más bien que estás evitando descubrir acerca de quién eres realmente. El perfeccionismo bajo la mirada clínica y casi quirúrgica de Carl Gustav Jung no es meramente una manía por los detalles ni tampoco una cualidad elevada que distingue a los mejores de la media. Desde una perspectiva jungiana, se trata de un mecanismo psíquico profundamente arraigado que cumple una función muy específica para proteger al ego de enfrentarse a contenidos internos que no está preparado para integrar. Y entre estos contenidos se encuentra a menudo el propio poder interior del individuo. Jung observó que los seres humanos viven en constante tensión entre lo consciente y lo que permanece inconsciente. El perfeccionismo encaja precisamente en este territorio liminal entre el consciente que desea admiración y el inconsciente que teme la exposición. La obsesión por hacer todo impecablemente bien es a menudo una excusa plausible para evitar acciones concretas. Porque mientras uno perfecciona algo, no está tomando riesgos reales.
pero hay algo aún más profundo en este proceso. El perfeccionismo se alimenta de la persona, la máscara social que cada persona construye para presentarse al mundo. Esta máscara busca aceptación, aprobación, reconocimiento. Para el perfeccionista, la persona se convierte casi en un altar, un lugar sagrado donde todo debe brillar sin mancha. Necesitan que el mundo los vea como meticulosos, dedicados y exigentes consigo mismos. Esta imagen pública y reaccesible funciona como un escudo y detrás de este escudo se esconde lo que Jung llamó la sombra. La sombra no es solo un depósito de vicios, traumas o recuerdos vergonzosos. Jung fue más allá afirmando que la sombra también contiene talentos, deseos, impulsos creativos y sobre todo el potencial del individuo. Todo lo que ha sido reprimido no por ser malo sino por ser demasiado grande para que la estructura actual del ego lo pueda soportar. Es por eso que muchos perfeccionistas en el fondo no solo huyen de cometer errores. Huyen de tener un éxito tan rotundo que sus vidas tendrían que cambiar por completo. Piense en alguien que sueña con iniciar su propio negocio. Al mundo. Esta persona dice que aún no está preparada, que necesita estudiar más, planificar mejor, ahorrar más dinero, aprender sobre marketing, entender la gestión de personas. El discurso es perfecto, socialmente admirable. Pero en realidad puede haber un miedo visceral detrás de ello. Miedo al éxito. Miedo a tener que lidiar con mayores responsabilidades con los demás, con expectativas de ser observado y juzgado bajo una nueva luz. El perfeccionismo es la coartada perfecta. Evita caídas pero también evita vuelos. Jung entendió que la psique humana no puede tolerar los vacíos. Cuando el individuo no actúa en el mundo, la energía psíquica que debería utilizarse para crear, lograr y transformar se vuelve hacia adentro donde se transforma en ansiedad, autocrítica, crisis existencial. Es por eso que, a menudo, cuanto más perfeccionista se vuelve alguien, más ansioso, insatisfecho y frustrado se siente. La psique exige expresión y el perfeccionismo es una prisión dorada que bloquea esa expresión. Por lo tanto, buscar la perfección no se trata solo de querer hacer las cosas bien. A menudo se trata de una sofisticada maniobra del inconsciente para evitar la profunda incomodidad de enfrentarse al propio potencial. Porque quien reconoce su propio poder ya no puede esconderse. Deben usarlo. Y eso significa exponerse, asumir riesgos, afrontar el fracaso, pero también el éxito, que para muchos es aún más aterrador. Pero si el perfeccionismo es en realidad un disfraz del miedo al propio poder, ¿qué es exactamente ese poder que resulta tan aterrador? ¿Qué tiene de devastador reconocer nuestra propia grandeza? Esto es precisamente lo que discutiremos en la siguiente parte. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Hablar del miedo al propio poder puede sonar extraño a primera vista. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio tendría miedo de ser poderoso? ¿No es eso lo que todo el mundo dice que quiere? Ser fuertes, exitosos, capaces de transformar sus vidas y el mundo que les rodea. Pero Carl Gustav Jung nos obliga a mirar más allá de las respuestas obvias. Para él, el miedo al propio poder no solo es real. Es uno de los miedos más profundos y paralizantes del ser humano. Este temor surge porque el verdadero poder personal no es solo una fuente de realización. También conlleva una inmensa carga de responsabilidad. Reconocer quién uno realmente es implica aceptar que podría haber hecho más, ido más lejos, creado o logrado cosas extraordinarias. Y esta constatación es psicológicamente devastadora para muchos. Porque al admitir el propio poder, uno también debe afrontar el tiempo perdido, las oportunidades perdidas, los sueños pospuestos bajo la excusa de la falta de perfección. Jung dijo que hay una diferencia significativa entre lo que el ego desea conscientemente y lo que el yo, el núcleo más profundo de la psique, exige de nosotros. El yo nos llama a realizar nuestra individuación para desarrollar nuestra máxima singularidad. Pero este llamado es incómodo, a veces doloroso, porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a abandonar identidades frágiles y limitadas, y a enfrentarnos a lo desconocido que existe tanto dentro como fuera de nosotros. Es por eso que para muchas personas es más seguro permanecer pequeños.
Vivir por debajo del propio potencial ofrece comodidad, anonimato y menos exposición. Ser excelente requiere valentía, no solo para afrontar los desafíos externos, sino sobre todo para lidiar con la mirada de los demás y el juicio implacable que muchas veces acompaña a quien se atreve a brillar. Porque la sociedad, aunque pretenda valorar el genio, a menudo castiga a quienes destacan demasiado. Aquellos que parecen demasiado grandes se convierten en blanco de envidia, expectativas sofocantes o incluso hostilidad. Además, está el peso de la propia sombra. Jung afirmó que todo lo que reprimimos, incluida nuestra grandeza, termina en la sombra. Y lo que queda en la sombra comienza a ejercer una influencia inconsciente sobre nosotros. Una persona puede, sin darse cuenta, crear situaciones en las que sabotee sus propios proyectos, destruya relaciones prometedoras o se dé por vencida en el momento decisivo. Todo para evitar tener que soportar el peso de convertirse en quienes realmente podrían ser, porque darse cuenta del propio poder implica tener que vivir a la altura de él. Y esa es una demanda gigantesca. El miedo al propio poder también está vinculado a algo que Jung vio claramente. La naturaleza paradójica del ser humano. Dentro de cada individuo existe tanto el deseo de libertad como el miedo a esa libertad. El deseo de grandeza coexiste con el deseo de permanecer protegido, oculto ante el riesgo de fracasar o de triunfar. Porque el triunfo también da miedo. Porque una vez que alguien reconoce de que es capaz, ya no puede alegar ignorancia. Ya no hay excusas para la inercia. El llamado del yo se vuelve ensordecedor. Y es precisamente aquí donde el perfeccionismo juega su papel. Se convierte en la trinchera donde el individuo se esconde para evitar responder al llamado interior. Mientras estén ocupados buscando el momento perfecto, el plan perfecto, el texto perfecto, pueden evitar la angustia de lidiar con su propia fuerza creativa. La perfección es pues la coartada más aceptable para seguir siendo pequeño. Pero si todo esto está oculto en lo más profundo de la psique, ¿dónde reside exactamente esa fuerza temida? ¿Dónde está ese poder que según Jung habita en nuestra sombra y puede al mismo tiempo destruirnos o liberarnos? Para responder a esta pregunta, necesitamos entrar en el territorio más oscuro de la mente humana, la sombra. Y es precisamente de esto que hablaremos en la siguiente parte. Para entender por qué tantos perfeccionistas permanecen atrapados en ciclos interminables de idealización e inmovilidad, hay que ahondar en uno de los conceptos más fascinantes y perturbadores de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, la sombra. Y cuando hablamos de la sombra del perfeccionista, no se trata solo de defectos, vicios o pensamientos feos. Se trata principalmente de potencial reprimido, deseos ocultos y miedos tan profundos que a menudo ni siquiera llegan a la conciencia. Jung definió la sombra como todo aquello que el individuo no desea ser, pero que sin embargo es. Son aspectos, cualidades, impulsos, habilidades y sentimientos que han sido desterrados de la conciencia porque no encajan en la imagen socialmente aceptable, en la persona que cada quien ha construido para sí misma. En el caso del perfeccionista, la personalidad es impecable, alguien disciplinado, detallista, siempre en busca de la excelencia. Pero detrás de esta fachada, la sombra puede contener precisamente lo contrario. Miedo, inseguridad, ira, envidia e irónicamente también grandes talentos que han sido reprimidos por parecer excesivos o amenazantes. Para Jung, reprimir la sombra no la hace desaparecer. Por el contrario, todo lo que se niega y se destierra al inconsciente se vuelve aún más poderoso, ejerciendo una influencia silenciosa sobre pensamientos, conductas y decisiones. El perfeccionismo puede entonces ser visto como un mecanismo de defensa altamente sofisticado. Al mantener un enfoque obsesivo en los detalles, el individuo mantiene la sombra encerrada, impidiendo que su contenido salga a la superficie y obligándolo a confrontar verdades incómodas sobre sí mismo. Aquí es donde surge la paradoja. El perfeccionista cree que tiene el control y que está trabajando duro para lograr el mejor resultado posible. Pero en realidad, están controlados. Controlados por el miedo que reside en su sombra. Controlados por la ansiedad de exponerse, de ser criticados, de brillar demasiado o de fracasar espectacularmente. Es como si el perfeccionismo fuera un muro protector. Solo que al mismo tiempo este muro también se convierte en una prisión.
Dentro de la sombra del perfeccionista no solo habitan los defectos que teme mostrar, sino también su grandeza. Muchos no se dan cuenta de que el mayor miedo no es cometer errores sino dar en el blanco. Porque realizar el propio potencial significa lanzarse al mundo sin escudos. Significa lidiar con la envidia, el peso de las expectativas y la necesidad de mantener los resultados. Y, sobre todo, significa tener que reconocer que todo el tiempo pasado escondido fue, en parte, un valioso desperdicio. Jung creía que hay una inmensa fuerza vital en la sombra. Todo lo que reprimimos, incluidos nuestros talentos, creatividad y audacia, permanece ahí acumulando energía. Esta energía, al no encontrar una salida saludable para expresarse, comienza a manifestarse de manera disfuncional. Ansiedad crónica, ataques de pánico, compulsiones, procrastinación extrema. Es por eso que muchos perfeccionistas viven en un estado permanente de tensión. Llevan dentro un volcán inactivo a punto de entrar en erupción. Y hay algo aún más inquietante. La sombra no solo se revela en los momentos de crisis. Se infiltra en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana. En un correo electrónico que lleva horas escribir porque nunca es lo suficientemente bueno. En un proyecto que nunca se lanza. En una relación que termina antes de empezar por miedo a no ser perfecta. En los ojos del otro, la sombra sabotea silenciosamente cada paso mientras el perfeccionista mantiene la ilusión de simplemente esperar el momento adecuado. En el fondo, el perfeccionismo es una estrategia inconsciente para evitar el contacto con esta sombra. Afrontarlo significa admitir duras verdades que la persona le oculta a su propio potencial. Ese miedo los paraliza más que cualquier imperfección. Y que mientras el perfeccionismo parezca noble, nadie les obligará a cambiar. Pero mantener la sombra encerrada tiene un coste inmenso. Y este costo se manifiesta de maneras muy concretas en la vida emocional, profesional y existencial del perfeccionista. ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Qué pasa cuando alguien vive esclavizado por esta dinámica? Esto es lo que exploraremos en la siguiente parte. El perfeccionismo visto desde fuera parece una virtud. Muchos lo asocian con la búsqueda de la excelencia, la dedicación y el compromiso con resultados impecables. Pero quienes viven dentro de esta armadura saben que el costo psicológico es devastador. Para Carl Gustav Jung, todo lo que se mantiene reprimido o no vivido tiene un precio. En el caso del perfeccionista, el costo a menudo se manifiesta como ansiedad, culpa, parálisis y una vida crónicamente insatisfecha, a pesar de que a menudo parece exitoso a los ojos del mundo. Una de las mayores trampas del perfeccionismo es la ilusión constante de estar casi listo. El individuo está siempre a un paso de empezar, de lanzarse, de exponerse, pero nunca llega. Este peso eterno por el momento perfecto drena la energía vital. Jung llamó a esto estancamiento psíquico. La energía que debería utilizarse para la acción, la creación y la transformación queda atrapada en un remolino interno que gira sin encontrar salida. Por eso muchos perfeccionistas viven agotados incluso cuando parece que no hacen nada concreto. También está el profundo sufrimiento causado por la autocrítica implacable. El perfeccionista no solo busca hacerlo todo impecablemente, se atormenta por cada mínimo fallo, real o imaginario. Los pequeños errores se convierten en catástrofes internas y erosionan la autoestima. Jung advertía que el ego, cuando está hipertrofiado y demasiado identificado con la persona, esa imagen social perfecta, no puede tolerar imperfecciones porque cada fracaso amenaza la identidad construida con tanto esfuerzo. El resultado es un individuo que vive con el temor constante de ser desenmascarado, como si en cualquier momento todos fueran a descubrir que no es tan competente, inteligente o disciplinado como parece. Pero quizás el mayor costo del perfeccionismo sea existencial. Jung dijo que vivir por debajo del propio potencial genera inevitablemente sufrimiento. El perfeccionista puede incluso conseguir reconocimiento externo, pero a menudo lleva consigo una sensación de vacío. Sienten que siempre están detrás de lo que podrían haber sido. El problema es que admitir esto significaría aceptar que se han desperdiciado años, a veces décadas, en nombre de un ideal imposible. Y esta conciencia es tan dolorosa que muchos prefieren permanecer en el ciclo de mejora eterna aún sabiendo en algún nivel que se están saboteando a sí mismos.
Otra consecuencia devastadora del perfeccionismo es la relación tóxica con el fracaso. El perfeccionista no ve los errores como oportunidades de aprendizaje, sino como una prueba de incompetencia. Cada fracaso se vive como un golpe mortal a su identidad. Esto genera un miedo paralizante. Al fin y al cabo, si todo debe ser perfecto, cualquier paso en falso es inaceptable. Esta mentalidad obstaculiza no solo el crecimiento personal sino también la creatividad. Innovar significa experimentar, asumir riesgos y aceptar que muchos intentos serán imperfectos. También está el impacto en las relaciones. El perfeccionista no solo es exigente consigo mismo, sino que a menudo proyecta sus altas expectativas en los demás. Socios, compañeros de trabajo, amigos, todos terminan siendo medidos por la vara de la perfección. Esto crea distancia, conflictos y un sentimiento crónico de soledad porque en el fondo nadie puede cumplir con estándares tan rígidos, ni siquiera los propios perfeccionistas. En el libro El yo no descubierto, Jung sostiene que el individuo moderno, al perder el contacto con su verdadero yo, se vuelve vulnerable a las presiones externas y termina viviendo de acuerdo a las expectativas de los demás. El perfeccionista es un ejemplo vivo de esto. Están tan ocupados intentando mantener la máscara impecable que se desconectan de quienes realmente son. Y en este proceso se vuelven cada vez más vulnerables a las crisis de identidad, la ansiedad e incluso la depresión. Sin embargo, Jung también creía que hay una salida. Pero no consiste en destruir por la fuerza el perfeccionismo ni en aceptar la mediocridad. La solución es algo mucho más profundo. Reconocer, integrar y transformar la energía que actualmente está atrapada en este ciclo destructivo. Porque lo que ahora nos aprisiona, al ser llevado a la conciencia, puede convertirse en combustible para una vida mucho más auténtica. Pero ¿cómo romper este ciclo? ¿Cómo utilizar la propia imperfección como camino hacia la libertad en lugar de como prisión? Para responder a esto, necesitamos entender cómo Jung veía el camino para superar estos patrones y cómo podemos en la práctica comenzar a liberarnos de esta prisión dorada. Esto es lo que discutiremos en la siguiente parte. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás valor real en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra analiza las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están vinculados en el comentario fijado. Si hay algo que diferencia a Carl Gustav Jung de tantos otros pensadores de la psicología, es su visión radicalmente transformadora del sufrimiento humano. Para Jung, los síntomas, la ansiedad, las compulsiones, los bloqueos no son solo problemas a eliminar, sino mensajes del inconsciente. Son invitaciones, a veces brutales, para que el individuo descubra algo esencial sobre sí mismo. En el caso del perfeccionismo, el mensaje es claro. Hay un poder interior que está siendo sofocado. Hay una vida no vivida que exige finalmente salir a la superficie. Jung no veía el perfeccionismo como un defecto moral. Lo entendió como una legítima defensa psíquica creada para proteger al ego de enfrentarse a contenidos internos que todavía parecen demasiado grandes, demasiado peligrosos para ser enfrentados. Pero también advirtió que si esa defensa cristaliza, se transforma en una prisión. Y la clave para escapar de esta prisión reside en el proceso que él llama individuación. La individuación en el pensamiento jungiano es el camino por el cual el individuo llega a ser lo que es en esencia. Es el proceso de integrar todas las partes de la psique, incluidas aquellas que han sido reprimidas, negadas o proyectadas sobre otros. Y aquí está el punto crucial para Jung. El objetivo no es eliminar la sombra ni librarse forzosamente del perfeccionismo. Se trata de integrar, de transformar, de hacer que las energías que antes estaban bloqueadas sirvan a la vida consciente. En el caso del perfeccionista, esto significa reconocer que el afán de excelencia no es en sí mismo algo malo. El deseo de hacer el bien puede ser una fuerza extraordinaria capaz de generar obras valiosas, proyectos audaces, realizaciones impresionantes. El problema surge cuando esta fuerza se vuelve tiránica, exigiendo perfección absoluta y paralizando la acción. El camino jungiano, por tanto, no es destruir el perfeccionismo, sino transformarlo de algo rígido y paralizante en algo flexible y creativo.
Jung creía que este proceso comienza con un acto de valentía. Mirando la sombra, preguntándose sin máscaras qué estoy evitando al buscar tanto la perfección. Para muchos, la respuesta es devastadora. Están evitando descubrir de qué son realmente capaces. Están eludiendo la responsabilidad de utilizar su talento, su voz, su poder. Porque brillar requiere pagar el precio de la exposición, el juicio y, sobre todo, el compromiso con la propia grandeza. Otro aspecto central del pensamiento jungiano es la importancia de aceptar la imperfección como parte del proceso creativo. Jung afirmó que el crecimiento se produce en el territorio del error, del intento, del aprendizaje. Aquellos que esperan ser perfectos antes de actuar nunca logran nada significativo porque la perfección es por naturaleza inalcanzable. Y es precisamente esta imposibilidad la que el perfeccionista no puede soportar admitir. Hay un poderoso extracto del pensamiento junguiano que resume esta idea. La libertad comienza en el momento en que aceptas que tu primer intento será imperfecto. La libertad nace cuando el individuo acepta que el primer borrador será imperfecto. Que el primer video no sea brillante, que el primer intento falle, y eso está bien. Es en este espacio de imperfección donde reside la verdadera creatividad. Es allí donde se encuentran ideas originales, innovaciones y obras auténticas que llevan la marca única del individuo. Pero Jung no se limitó a realizar observaciones teóricas. También señaló formas prácticas de iniciar esta transformación. Uno de ellos es el diálogo con la sombra. En lugar de reprimir pensamientos imperfectos, el individuo puede escribirlos, reflexionar sobre ellos y preguntarse qué hay de cierto en cada miedo. Otra forma es empezar poco a poco a actuar incluso cuando no exista la sensación de estar preparado. Hacer algo hoy aunque sea imperfecto porque paradójicamente es en la acción imperfecta que la psique se libera. La gran verdad es que ningún proceso de individuación es cómodo. Hay que tener coraje para admitir que gran parte del perfeccionismo es miedo. Se requiere humildad para aceptar la propia humanidad falible. Pero según Jung, solo este camino conduce a una vida auténtica y más que eso, a una vida llena de significado. Sin embargo, saber todo esto intelectualmente no es suficiente. Es necesario llevar estas ideas a la vida cotidiana. ¿Cómo puede alguien empezar a romper en la práctica el ciclo del perfeccionismo? ¿Cómo se pone en práctica este coraje en la vida real? Esto es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte donde veremos estrategias prácticas para transformar la imperfección en combustible para la acción. Después de ahondar en las profundidades de la psique humana, quizá la pregunta más importante sigue siendo para muchos. ¿Qué hago ahora? Porque comprender intelectualmente que el perfeccionismo es una forma de miedo no es suficiente. Saber que hay un poder latente oculto bajo capas de exigencia y autocrítica también es insuficiente. Se requiere acción. Es necesario traer a la realidad cotidiana todo lo que Jung nos enseñó sobre la individuación, la sombra y la integración. La verdad es simple pero dolorosa. Mientras alguien esté esperando el momento perfecto, la idea perfecta o la ejecución perfecta, la vida pasará. El perfeccionismo no solo roba oportunidades externas sino también la posibilidad de descubrir quién eres realmente. Jung dijo que el sufrimiento no surge de vivir una vida difícil, sino de vivir una vida que no es la nuestra. El perfeccionismo en este sentido es una trampa elegante que mantiene a muchas personas estancadas en existencias pequeñas, seguras y profundamente insatisfactorias. Entonces, ¿cómo empezamos a romper este ciclo? A continuación se presentan algunas prácticas concretas inspiradas tanto en la psicología junguiana como en técnicas modernas de psicología aplicada. Primero, actúa antes de estar listo. El impulso inicial debe venir de la acción, no del pensamiento. Si estás escribiendo un texto, termina el borrador sin preocuparte de si está perfecto. Si tienes un proyecto, lánzalo aunque no sea la versión final. Jung creía que el yo solo puede emerger plenamente cuando se vive en el mundo real, no solo cuando se contempla en la mente. En segundo lugar, establezca límites claros para la preparación. Establece un plazo breve, casi incómodo, para planificar. Entonces comprométete a actuar porque cada día adicional en la fase de preparación alimenta la ilusión de que todavía no eres lo suficientemente bueno.
La perfección no está en la preparación interminable, sino en el coraje de corregir sobre la marcha. En tercer lugar, empieza a dialogar con tu sombra. Cuando sientas miedo, vergüenza o bloqueo, en lugar de huir, siéntate y escribe, ¿de qué tengo realmente miedo aquí? ¿Qué es lo peor que podría pasar si hago esto de manera imperfecta? A menudo, el simple hecho de nombrar el miedo disminuye su poder. En cuarto lugar, acepta que la primera versión de cualquier cosa será imperfecta y eso está bien. Jung dijo que la energía psíquica necesita fluir. Cuando lo bloqueamos, se convierte en angustia. Es mejor producir algo imperfecto que permanecer paralizado. En quinto lugar, desarrolle pequeñas victorias conscientes contra el perfeccionismo. Elige algo sencillo para hacerlo deliberadamente y de una manera suficientemente buena. Podría ser escribir un texto sin revisarlo obsesivamente, grabar un video sin repetirlo decenas de veces o simplemente permitirse entregar algo que sea 80% bueno. Cada victoria de este tipo crea nuevas conexiones neuronales que desafían el ciclo de parálisis. Por último, recuerda que la acción imperfecta siempre supera a la inacción perfecta. Esta es una de las mayores verdades que Jung nos legó indirectamente. Nos transformamos no por el pensamiento sino por la acción. El perfeccionismo te hace parecer cuidadoso, perspicaz y responsable. Pero muchas veces no es más que miedo disfrazado de virtud. Y este miedo, si no lo afrontas, te robará años de vida, de tus talentos y del impacto que podrías tener en el mundo. Jung nos llama a algo mucho más grande. Ser completos incluso en la imperfección porque es precisamente en la vulnerabilidad de la acción real donde reside nuestro verdadero poder. Así que aquí está la invitación. ¿Qué estás posponiendo en nombre de la perfección? Comparte en los comentarios. Habla del proyecto que estás esperando terminar, de la idea que está estancada en el papel o del miedo que te paraliza. Ilumina tu sombra. Te darás cuenta que no estás solo. Y si este video te ha traído profundas reflexiones, continúa viendo el siguiente video en el canal. También es importante porque cada pieza de este conocimiento forma el camino hacia algo más grande, la liberación de tu propia grandeza.